Increíble millonario descubre a una limpiadora amamantando y toma una decisión transformadora. Ricardo se encontraba en el ascensor, inmóvil, vestido con un traje perfectamente ajustado que ostentaba el signo de su éxito. Los muros de cristal reflejaban la imagen de un hombre que había conquistado cada rincón del mundo corporativo, un emperador de rascacielos y cifras astronómicas. Sin embargo, en su interior, había un vacío helado que lo consumía lentamente, una soledad ensordecedora que lo rodeaba en medio de las multitudes. Al presionar el botón para el piso 28, su mente divagaba, las risas en las cenas exclusivas y el poder en las reuniones se sentían como ecos lejanos, carentes de significado. Al llegar al piso 15, el ascensor se detuvo repentinamente. El número iluminado en la pantalla no era el que esperaba. Con un ligero sentimiento de incomodidad, decidió salir. Ahí estaba ella, Verónica, agazapada en un rincón, con una calma y una fuerza que lo sacudieron de su letargo. Amamantaba a su bebé, el silencio del pasillo parecía tranquilizar el pequeño universo que había creado. La escena destelló ante él como un rayo de nostalgia. Su madre, trabajando hasta el último aliento para garantizarle un futuro mejor, inundó su memoria. Hola, se atrevió a romper la distancia. La sonrisa de Verónica lo desarmó instantáneamente, llenando su pecho de sentimientos contradictorios, admiración, vergüenza y miedo. Hola, respondió ella, la voz suave, casi reverente. Entre ellos nació una química cómplice, poco habitual en su mundo tan frío y diseñado. Mientras conversaban, Verónica comenzó a compartir la carga que llevaba sobre sus hombros. Su jornada interminable, las miradas desviadas de quienes no entendían su lucha por un futuro digno. De pronto, Ricardo se encontró atrapado en sus palabras. Cada narración era una puñalada en su pecho, cada revelación hacía resonar los ecos de su propia infancia. Su corazón se revelaba, la imagen de un hombre de negocios exitoso desmoronándose ante la historia de una madre luchadora lo despojaba de su armadura. Con cada sonrisa que se intercambiaban, la distancia entre él y la autenticidad se volvía cada vez más corta, pero había un precio por esa conexión. Al volver a su oficina luxuosa, las voces de sus colegas resonaban en su mente, rechazaban cualquier desviación de su convencional camino. ¿Por qué perder el tiempo en causas sin sentido?, le susurraban los fantasmas de su pasado empresarial. Sin embargo, la imagen de Verónica con su bebé instigaba un deseo que lo desquiciaba. La idea de utilizar su influencia para cambiar vidas lo aterraba, las sombras de su ambición y la búsqueda de validación pesaban como un yugo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la angustia lo ahogaba. La lucha entre seguir lo que le dictaban los números y abrazar lo que sentía en el alma producía un torbellino que no sabía cómo calmar. La última conversación con Verónica retumbaba en su mente, un eco incesante de una vida que podría ser más que un simple regazo de éxito. Con un suspiro pesado, Ricardo se preparó para enfrentar el tumulto de sus propios dilemas. La posibilidad de un nuevo camino lo perseguía, un camino donde su legado podría estar marcado por la dignidad y no solo por la ambición. Mientras el sol se ocultaba tras los rascacielos, el peso de la decisión caía sobre él como un yugo. Ricardo no podía seguir ignorando las posibilidades que se abrían ante él, pero estaba cómodo en su mundo de frialdad. La lucha interna no hacía sino aumentar, llevando su mente al borde de una decisión transformadora que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Verónica y muchas más como ella. Todo parecía el inicio de un nuevo capítulo,
pero el desafío que enfrentaba era monumental. ¿Sería Ricardo capaz de arriesgarlo todo? Ricardo pasó la noche en vela, sumido en un caos de pensamientos que giraban como hojas en un torbellino. La imagen de Verónica lo perseguía, su serenidad y fortaleza lo habían tocado de una manera que jamás había experimentado. El pulso en su mente resonaba con la necesidad de hacer algo, un impulso que contradecía todo lo que había conocido en sus años de éxito. Las voces críticas de sus colegas lo rondaban como fantasmas, prometiendo un retorno a la normalidad, un camino que no exigía riesgos, donde todo seguiría como siempre. Su mente, atrapada entre el miedo y un nuevo sentido del propósito, comenzó a considerar alternativas a la rutina indiferente. Ricardo se dio cuenta de que el imperio que había construido no solo lo había aislado, sino que también había cultivado una ceguera hacia las realidades que existían más allá de su burbuja de privilegio. ¿Acaso su éxito debía estar atado a una soledad perpetua y a la frialdad del poder? Como un impulso involuntario, decidió buscar soluciones a partir de las ideas que Verónica había compartido. Empezó a anotar todo lo que podía recordar: su lucha por el tiempo, la falta de recursos, el miedo a no poder ofrecer un futuro mejor a su hijo. Cada palabra que había escuchado se convertía en un ladrillo constructivo de una nueva visión que podía edificar. Finalmente, tomó la decisión de actuar en lugar de observar. El día siguiente, en lugar de entrar a la oficina habitual, Ricardo se dirigió a una de las ONG locales que apoyaban a madres solteras. Lo que iba a ser una visita ocasional se convirtió en un punto de inflexión. Al hablar con las directivas, sintió que cada palabra lo llenaba de energía. Las historias de personas luchando por salir adelante ante la adversidad tenían un eco profundo en su interior. Comprendió que su experiencia en el mundo corporativo podría ser una herramienta poderosa para movilizar recursos y ayudar a quienes enfrentaban desafíos reales. Sin embargo, no sería un camino sencillo. Ricardo sabía que no solo enfrentaría la burla de sus colegas, quienes podrían verlo como un iluso, sino también sus propias dudas. La tentación de regresar a la seguridad de su vida empresarial siempre acecharía, y la falta de experiencia en este nuevo campo lo sumergía en un abismo de inseguridades. Pero había algo en el que se empezaba a definir: la valentía de poner a prueba sus límites y de abrazar su vulnerabilidad como un componente esencial de su creciente sentido de humanidad. Comenzó a involucrarse más, asistiendo a reuniones, hablando con víctimas de situaciones similares a las de Verónica y proponiendo ideas innovadoras para mejorar sus condiciones. A medida que sus estrategias comerciales se entrelazaban con la causa social, la conexión interna que había comenzado a florecer se fortalecía. Ricardo se estaba transformando, del hombre en pie de rascacielos al defensor de aquellos que habían sido olvidados. Pero cada avance era seguido de una sombra que susurraba preguntas inquietantes: ¿estás traicionando tus propios intereses? Mientras contemplaba la posibilidad de destinar una parte significativa de su fortuna a iniciativas sociales, una confrontación real se avecinaba. 10 días después de su inmersión, comenzó a notar resistencias en su entorno. Su equipo de trabajo, acostumbrado a la cultura del lucro y el rendimiento, cuestionó su enfoque. La presión aumentaba, y Ricardo tuvo que confrontar sus propios principios y el desánimo de aquellos a los que había estado haciendo felices en su zona de comodidad. La elección se tornaba crítica. La opción de volver a la ambición desmedida estaba a su alcance, tentadora y segura. Pero, ¿era eso lo que realmente anhelaba? Así, sentado en su silla, conteniendo el aliento, entendió que el momento de verdad había llegado. ¿Sería capaz de comprometerse con su nuevo propósito o sucumbiría a la vida sin riesgo y sin significado? La batalla dentro de él estaba a punto de estallar, y su decisión final definiría no solo su destino, sino el de muchas vidas que ahora se entrelazaban con la suya. Ricardo despertó en medio de un mar de dudas. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos, pero ahora el día lo confrontaba con una realidad dura e implacable.
Su mente se debatía entre seguir el camino habitual de confort y renunciar a una vida dedicada al verdadero servicio. Fue entonces que, al mirar por la ventana de su oficina, encontró un momento de claridad. Las calles de la ciudad, bulliciosas y repletas de historias ajenas, empezaron a resonar en su interior como un eco constante. En el camino hacia su oficina, notó un pequeño grupo de mujeres en la acera, discutiendo animadamente. Una de ellas, con un niño en brazos, comenzaba a amamantar discretamente mientras intercambiaba unas palabras con sus compañeras. Este instante, aparentemente trivial, le tocó profundamente. La fragilidad y la dedicación de esa mujer, luchando por brindar lo mejor a su hijo bajo circunstancias difíciles, encarnaban todo lo que él había comenzado a visualizar en su nueva vida, la lucha por equidad y dignidad. Inspirado por esa imagen, decidió que ya no podía vivir en la incertidumbre. Era el momento de actuar, de demostrar que su intención no era solo un capricho, sino un nuevo rumbo sólido. En los días siguientes, se sumergió más intensamente en la ONG, proponiendo talleres que aprovecharan su experiencia empresarial. La idea no era solo ayudar, sino empoderar a las mujeres para que pudieran levantarse y superar sus obstáculos. Sin embargo, este nuevo enfoque provocó fricciones dentro de su equipo. Las mejoras que proponía eran recibidas con escepticismo, ya no estaba simplemente conduciendo negocios, estaba intentando cambiar vidas. Un par de días después, organizó una reunión con su equipo para presentar sus ideas, con la esperanza de obtener su apoyo. Con el corazón latiendo fuertemente, expuso su visión de unir la perspectiva empresarial a la causa social. Algunos miembros de su equipo, visiblemente incómodos, plantearon frágiles críticas. Esto es pérdida de tiempo, decían, somos una empresa, no una ONG. Pero mientras lo escuchaba, Ricardo experimentó un leve desafío interno. Las palabras de su equipo, que en otro tiempo lo habrían afectado, lo empujaban ahora hacia una resolución. No eran sus colegas los que dictarían su camino, sino su decisión de ser un agente de cambio. Aquel día, abandonó la reunión sintiéndose más determinado que nunca, con la cabeza llena de estrategias, decidió dedicar parte de su fortuna a la causa que había comenzado a amar. Sabía que esa decisión podría interpretarse como una traición a su antiguo yo y, de hecho, podría resultar más dañina que constructiva en su mundo empresarial. Sin embargo, la alternativa se sentía vacía y carente de significado. Una mañana, mientras redactaba una propuesta para un proyecto que cambiaría la vida de mujeres en situaciones precarias, recibió un mensaje de un compañero del consejo directivo. ¿Estás loco? Lo que estás haciendo no es un negocio. Esa afirmación resonó en sus pensamientos como un disparo directo. La confrontación se tornaba inevitable. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra las dudas de su entorno, sino también contra su propio miedo al fracaso y al rechazo. Cada vez que se arriesgaba y hablaba del futuro que imaginaba, una sombra interior creciente cuestionaba si realmente había tomado el camino correcto. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por un sueño que podría no ser aceptado jamás? La incertidumbre era como una espiral, apretándolo cada vez más. Sin embargo, se sostenía en la noción de que el verdadero éxito no siempre tenía que ver con el dinero, sino con el legado que decidimos dejar. La tensión montaba en su pecho al preguntarse, ¿podría desafiar sus propios aliados para abrazar una causa que lo representaba y lo transformaba? ¿O se sometería nuevamente a la norma aplastante del éxito convencional? La respuesta lo esperaba, al acecho, justo al borde de una impensada confrontación. ¿Qué decisión tomaría Ricardo, y qué nuevas revelaciones lo aguardaban en el próximo capítulo de su vida? El eco del mensaje de su compañero resonaba en la mente de Ricardo, como un tambor lejano que predecía tormenta. En su interior, empezaba a gestarse una batalla. Su antigua vida, con sus lujos y la búsqueda insaciable de poder, se había visto sacudida por su nuevo sentido de propósito, pero también traía una pesada carga de responsabilidad.
Cada día que pasaba, la presión interna se incrementaba, no solo se trataba de lo que estaba dejando atrás, sino de lo que ahora deseaba crear. Así, comenzó a planear su próximo movimiento. Se encerró en su oficina, donde las paredes, antes adornadas con reconocimientos de éxito empresarial, parecían ahora testigos mudos de su transformación. Se rodeó de libros sobre empoderamiento, liderazgo social y estrategias de cambio. Quería estar preparado, no solo para convencer a su equipo, sino para blindarse ante cualquier crítica que se avecinara. Las horas se convirtieron en días, pero su determinación continuaba creciendo a medida que cada nueva idea se transmutaba en una estrategia tangible. Durante ese tiempo, algo dentro de su rutina cambió. Comenzó a visitar la comunidad en la que estaba enfocando su proyecto. Pasaba tiempo con mujeres que, a pesar de la adversidad, lucían una fortaleza que lo desarmaba. La historia de cada una de ellas lo alentaba a seguir, pero también lo confrontaba con sus propias inseguridades. Podía sentir el calidez de su dedicación, la lucha en sus ojos. Sin embargo, la conexión que sentía estaba acompañada de momentos de duda. ¿Realmente podría aportar algo valioso? ¿Tendría la capacidad de generar el cambio que ellas tan desesperadamente necesitaban? Una noche, mientras regresaba a casa, se encontró sumido en un profundo monólogo interno. Pensó en los valores que había cultivado desde joven, la ambición, el éxito, la competencia. Se preguntó si estaba dispuesto a traicionar esas creencias por una causa que no todos comprendían. Una parte de él temía, de hecho, que su trabajo no solo fuera incomprendido, sino también rechazado. Ante ese dilema, decidió canalizar esa tensión en algo productivo. Esa misma semana, Ricardo se presentó en el siguiente consejo directivo con una propuesta claramente delineada. Presentó no solo su visión, sino la investigación que había recopilado. Hizo un llamado a la empatía y al deseo de cambiar vidas, a hacer de su empresa un modelo de referencia en impacto social. Pero las miradas de escepticismo aún eran palpables. Las críticas resonaron nuevamente. ¿Por qué deberíamos desviar recursos para algo que no generará ingresos inmediatos? Le dijeron, y esa respuesta se sentó nuevamente como un golpe en su estómago, sintió como la presión acumulada en su pecho le súbito. Era un eco familiar de su antiguo mundo, uno cómodo pero empobrecedor. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era convencer a su equipo, sino convencerse a sí mismo de que su camino era legítimo. Con las manos temblándole ligeramente, tomó una decisión final, debía demostrar que no solo hablaba de cambio, sino que estaba dispuesto a ser el ejemplo. Esa misma noche, tomó el teléfono y decidió hacer una donación significativa hacia el proyecto que había propuesto. Al presionar enviar sintió una mezcla de liberación y miedo, como si hubiera cruzado un umbral irreversible. Ricardo sabe que se ha embarcado en un camino que puede llevarlo a enfrentamientos aún más duros. Volverá al consejo, de cara a sus compañeros, y esta vez, no solo defenderá sus ideas, llevará la carga de sus principios y su nueva voz a un lugar donde pocos se habían atrevido a ir. La presión se intensifica, y con cada paso, la posibilidad de recibir apoyo o, por el contrario, ser rechazado se siente inminente. Estará listo para afrontar la oportunidad que su nueva vida le ofrece y al mismo tiempo, confrontar el precio que deberá pagar por dicha transformación. En la penumbra de su oficina, la respuesta lo acecha, y su próximo movimiento podría ser el que defina su legado. Las luces del edificio parecían brillar con una intensidad inusual para Ricardo. Era el día del consejo, y la emoción que lo acompañaba era palpable, una mezcla de adrenalina y nervios. Se miró al espejo antes de salir de su oficina, observando la determinación en sus ojos, una chispa que lo había abandonado en otras ocasiones. Pero esas miradas escépticas del consejo lo seguían atormentando. Camino hacia la sala, recordó las palabras que había compartido con las mujeres de la comunidad. El cambio comienza desde dentro fue un mantra que resonaba en su mente. Esa verdad, arraigada en su ser, lo impulsaba hacia adelante.
Pero como todo cambio transformador, la transición no era sencilla. ¿Estaba realmente listo para enfrentar esa resistencia? La respuesta era un eco en su interior, sí, porque su propósito ahora iba más allá de lo personal. La reunión comenzó, y Ricardo tomó su lugar. Inició su presentación con una historia personal, un relato sobre sus raíces y cómo había llegado a valorar el poder del cambio social. Los murmullos comenzaron a surgir entre los directivos, pero esta vez, no se sintió intimidado. En lugar de eso, esos murmullos se convirtieron en una fuente de energía que lo motivaba aún más. Empecé a entender que el verdadero éxito no se mide por los beneficios económicos, sino por el impacto que tenemos en la vida de otros, dijo con firmeza, su voz resonando en la sala. Estaba decidido a crear una nueva narrativa, uno donde las ganancias financieras coexistieran con el bienestar social. Sin embargo, sabía que la incredulidad no se desvanecería fácilmente, las preguntas comenzaron a bombardearlo. ¿Y cómo aseguraremos la rentabilidad?, interrogó uno de sus compañeros con una actitud crítica. Ricardo sintió un giro en su abdomen, pero en lugar de desmoronarse, usó esa energía para formular una respuesta convincente. Comenzó a compartir ejemplos de compañías que habían prosperado al integrar acciones sociales en su modelo de negocio. Las cifras hablaban por sí solas, sin embargo, cada argumento era contrarrestado por el mismo eco de escepticismo. Los comentarios hirientes sobre desviar recursos hacia causas perdidas inundaron la sala. Casi sintió el aliento de la desesperación acercándose, pero él optó por recordar a las mujeres que había conocido, fuertes, resilientes, comprometidas. Su lucha resonaba en su corazón. Finalmente, su mente, en un giro dramático, tomó una decisión rápida. Con nerviosismo y determinación, anunció que lanzaría un programa piloto financiado por su propia donación. «Estoy comprometido con esto y quiero que todos lo estemos», exclamó, el peso de sus palabras conjugándose en un gesto de integridad frente a sus colegas. La sala quedó en silencio. Las miradas de incredulidad se mezclaron con gestos de sorpresa. Era un momento crucial. Ricardo había hecho una declaración audaz que no podía desandar. La presión de ser un líder genuino se apoderó de él. ¿Qué pasaría si fallaba? Este proyecto no solo representaba un cambio profesional, sino un verdadero desafío personal y una llamada a la acción que podría transformarlo por completo. Mientras salía de la sala, se sintió como un hombre en la cuerda floja. Con cada paso, la posibilidad de victoria o un tropiezo se sentía abrumadora. Pero había un nuevo combustible en su interior, una certeza de que estaba en el camino correcto, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. En su mente resonaban las preguntas de sus compañeros, y una más se alzaba sobre las demás. A partir de ahora, ¿cómo mediría su propio éxito? La respuesta, en el horizonte, se acercaba cargada de incertidumbre. Lo que Mor temía era no solo ser descartado, sino que el cambio que tanto anhelaba podría agotarse en la inercia de su propia empresa, y así, mientras cruzaba la puerta del edificio, la realidad presionaba hacia adelante. Lo que había comenzado como un impulso personal se tornaba en una misión que lo desafiaba a cada instante. Estaría dispuesto a arriesgarlo todo. Por su visión, enfrentando no solo la resistencia de otros, sino también sus propios miedos más internos en el camino hacia una verdad que aún debía descubrir. Ricardo se detuvo en el vestíbulo, los ecos de la reunión aún resonando en su cabeza. Enfrentar a sus colegas había sido desgastante, pero también revelador. Se dio cuenta de que su papel dentro de la empresa había evolucionado, ya no era solo un ejecutivo más. Ahora, era un agente de cambio, y eso conllevaba una presión inmensa. Las dudas empezaron a aflorar como sombras inquietantes. ¿Y si todo salía mal? Decidió tomar un respiro profundo antes de salir del edificio. El aire fresco lo inundó, avivando su determinación. Sabía que debía planear su próximo movimiento. La idea de un programa piloto no podía ser una simple declaración, debía ejecutarse con precisión.
Comenzó a escribir en su mente, bosquejando procedimientos, identificando recursos. La acción se convertiría en su mejor defensa. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación frenética y un constante diálogo interno. Ricardo se sumergió en artículos sobre iniciativas empresariales sostenibles, en las que las ganancias y el impacto social se entrelazaban sin fricciones. Cada lectura le otorgaba nueva información que lo armaba con argumentos potentes y efectivas estrategias. La reconexión con el propósito que había sentido en la reunión lo llenaba de motivación, una llama que ansiaba avivarse. Sin embargo, no todo era optimismo. Recordaba las miradas de desaprobación y las palabras cínicas de sus compañeros. Ese eco lo perseguía cuando una conversación sobre la rentabilidad asomaba. Los ideales no pagan las facturas, lo reprendía una voz interior, una voz que resonaba como un recordatorio de las realidades del mundo empresarial. Para silenciar esa voz, debía demostrar que su propuesta no solo era posible, sino necesaria. Un viernes, mientras revisaba un informe, recibió un mensaje de Clara, una de las mujeres que había conocido en aquel evento. Buscaba asesoría sobre cómo integrar su comunidad y sus proyectos personales a una propuesta más amplia. Clara representaba todo lo que anhelaba: compromiso, dedicación y un sentido de comunidad que resonaba en el fondo de su ser. Le propuso reunirse en un café al día siguiente, a lo que Ricardo aceptó con entusiasmo. Esa mañana, el café olía a canela y café recién hecho, el ambiente vibrante envolvía cada esquina. Clara llegó puntual, con su energía contagiosa y una sonrisa que iluminaba la mesa. Al compartir ideas, Ricardo se dio cuenta de que sus objetivos se alineaban perfectamente. Ella tenía experiencia en la creación de redes que beneficiaban a los más desfavorecidos y poseía una visión amplia de cómo podrían trabajar juntos. Charlaron durante horas, un crisol de pensamientos y deseos compartidos. Clara le presentó un modelo estructurado de cómo podría implementar el programa piloto, un diseño tangencial a sus propias ideas. En medio de estas revelaciones, Ricardo comprendió que no estaba solo. Sumergirse en esta iniciativa de cambio social no requería que enfrentara su miedo de manera individual, sino que podía construir una red de conexiones auténticas que lo respaldaran. Cuando finalmente se despidieron, el aire se sentía diferente. Ricardo tenía un brillo en los ojos. El desafío no era solo asumir riesgos personales, sino también aceptar ayuda y apoyo de aquellos que creían en su visión. Su inseguridad comenzó a desvanecerse, dando paso a una clara dirección con Clara como aliada. En el camino a casa, la conversación resonaba en su mente. De pronto, se detuvo en seco. La idea de tardar en compartir con el consejo el progreso logrado lo llenó de ansiedad. Necesitaba ganar su apoyo, pero la presión aumentaba. ¿Cómo abordar el consejo con claras evidencias de éxito, sin esperar demasiado? Ricardo comprendió que el verdadero reto estaba por venir, y las miradas que una vez ejercieron presión sobre él ahora eran factores esenciales que debía considerar. Su próximo movimiento no solo definiría el rumbo del programa, sino que determinaría quién era realmente como líder y como persona comprometida con el cambio. Con cada paso que daba, una pregunta empezaba a formarse en su interior: ¿estaría realmente preparado para enfrentar no solo al consejo, sino todo lo que representaba su decisión? La fecha de la reunión se acercaba, y con ella, la urgencia de demostrar que su visión podría ser no solo posible, sino también viable y transformadora. El día señalado se acercaba a gran velocidad. Ricardo despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había transcurrido una semana desde su reunión con Clara y, a pesar de que se sentía más preparado, las dudas no lo abandonaban por completo. Se miró al espejo, reflexionando sobre sus intenciones. No se trataba simplemente de presentar un proyecto, se trataba de inspirar a otros, de persuadir a una junta escéptica que había visto muchas ideas desmoronarse sin materializarse. Decidió dedicarse a una revisión rigurosa de su presentación. Había estado trabajando, noche y día, preparando cada frase,
cada gráfico, cada uno de los argumentos que demostrarían que la sostenibilidad y la rentabilidad podían coexistir. Sabía que necesitaría más que solo números, necesitaba contar una historia que resonara con sus colegas. Tomó el tren de camino a la oficina, su mente corriendo entre cifras y testimonios. Visualizaba cómo presentaría cada apartado, desde los beneficios económicos hasta el impacto social, pero al mismo tiempo, una inquietante pregunta lo acompañaba: ¿sería suficiente? Esa voz interior que criticaba su optimismo le recordaba que lo que se jugaba no solo eran cifras y porcentajes, sino su futuro como líder en la empresa. Al llegar a su oficina, notó el bullicio habitual, la rutina que continuaba sin parar a su alrededor. Se sentó, organizó sus materiales y trató de despejar su mente, concentrándose en la tarea que tenía por delante. En ese momento, decidió que nunca podría presentar su propuesta de manera efectiva sin comprender primero las verdaderas inquietudes y expectativas de aquellos que dirían sí o no a su idea. A lo largo de esa mañana, empezó a acercarse a sus compañeros con preguntas abiertas. Les pidió que compartieran sus preocupaciones, miedos y expectativas respecto a la propuesta que estaba por llegar. A medida que escuchaba, sus propios argumentos empezaron a evolucionar. La información que recopiló era esencial, no solo le brindaba una visión más clara, sino que también catalizaba conexiones emocionales. Se dio cuenta de que sus colegas no eran adversarios, sino aliados potenciales que buscaban el mismo objetivo: estabilidad y éxito. Con cada conversación, su confianza crecía. Ricardo entendió que había una diversidad de perspectivas que debían ser integradas, que su visión no podía ser un monólogo, sino un diálogo. Esto no era un esfuerzo individual, sino una colaboración que podría transformar el panorama empresarial. La idea de involucrar a otros lo liberó de las ataduras de sus inseguridades. Finalmente, llegó la hora de la presentación. El aire en la sala de juntas era tenso. Los rostros conocidos se volvieron a él, el silencio lleno de preguntas e incertidumbre. Ricardo respiró hondo, sintió como el trabajo de días resonaba en su interior. Comenzó a hablar, pero esta vez no solo exponía un programa, estaba compartiendo una visión. Estrategias de sostenibilidad se entrelazaban con testimonios humanos, cifras se hacían tangibles a través de relatos. Sintió que abrazaba cada mirada que se posaba en él, sintiendo su energía y curiosidad. Sin embargo, al finalizar su presentación, un silencio inquietante llenó el espacio. Las dudas iniciales de sus colegas parecían renacer. En ese momento crucial, su voz interior no fracasó en recordarle lo que estaba en juego: la necesidad de perseverancia. Ante la falta de respuesta inmediata, se enfrentó al desafío de responder preguntas críticas. Enfrentó cuestionamientos sobre costes y tiempo de implementación, usando la información recolectada en las conversaciones previas para argumentar su caso. Pero sin embargo, mientras su argumentación se desarrollaba, un pensamiento cruzó su mente: ¿había realmente captado la esencia de lo que necesitaban escuchar? ¿Podría conectar emocionalmente con sus compañeros para catapultar su visión? Con cada pregunta enfrentada, su confianza parecía oscilar, pero su determinación se reafirmaba. Al final de la reunión, sintió que todo descansaba en la fragilidad de una decisión colectiva que aún estaba por llegar. La tensión flotaba en el aire y no pudo evitar preguntarse, en su fuero interno, ¿estaría su propuesta realmente a la altura de sus expectativas y de las de ellos? La reunión concluyó, pero los rostros serios de sus compañeros dejaron claro que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Ricardo sabía que esa era solo la primera batalla en un camino mucho más largo. ¿Cómo podía garantizar que su visión no se desvaneciera en la bruma de la indolencia corporativa? La necesidad de pruebas más contundentes se desnudaba ante él, dejando la puerta abierta a un nuevo desafío. La verdadera transformación estaba aún por desatar y él estaba preparado para saber hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El eco del silencio en la sala de juntas se transformó en un torrente de pensamientos que inundaban la mente de Ricardo. Se sentía como un alpinista que, tras alcanzar una cima,
se daba cuenta de que el verdadero esfuerzo apenas comenzaba. Lo que para muchos podría parecer un éxito momentáneo se convertía en una espina en su fuero interno. Era consciente de que había abierto el camino, pero la verdadera pregunta era, ¿cómo lo recorrería? El día siguiente, Ricardo decidió tomar cartas en el asunto. Sabía que necesitaba revisar y expandir su propuesta, así que se encerró en su oficina durante horas, revisando los comentarios que había recibido. Cada cuestión planteada era una oportunidad para mejorar, un escalón que podía ayudarle a alcanzar la confianza necesaria. Sus manos deslizaban las páginas de notas mientras escribía y reescribía. Cada palabra era un destello de duda y determinación. Se enfocó en fortalecer los argumentos que más había resonado con su público, la viabilidad financiera y el impacto positivo en las comunidades. De repente, la idea de que su proyecto podría no solo ser viable, sino también emocionante lo invadió. ¿Por qué no contar la historia de cómo la felicidad de los empleados se traduciría en productos de mayor calidad y mayor rentabilidad? El eslabón entre el bienestar humano y el éxito corporativo era una narrativa poderosa, y en ese instante, supo que debía incluirla. Con el paso de los días, su rutina se enredó entre la recolección de datos y entrevistas con otros departamentos. La energía que antes se sentía como un peso ahora empezaba a liberarse. Barajó ideas, escuchó a su equipo y enriqueció su propuesta ajustada a las inquietudes escuchadas. Más allá de las cifras, había comenzado a establecer conexiones humanas. En cada charla, dejó claro que no solo buscaba apoyo, sino también su perspectiva, creando un espacio de intercambio genuino. Sin embargo, en el fondo de su mente, la ansiedad volvía. La incertidumbre, además de ser un impulso, se presentaba como un monstruo acechante. Había días en los que Ricardo se preguntaba si su voz realmente importaría en el contexto del inmenso corporativismo de su empresa. ¿Era él el líder que su equipo necesitaba o solo un soñador tratando de innovar en un ambiente renuente? Fue en uno de esos momentos oscuros que se dio cuenta de que cada pensamiento, por inquietante que fuera, era un paso hacia su crecimiento personal. Así que decidió no evadir su inquietud, sino abrazarla. Escribir en un diario se convirtió en su terapia. No solo recopilaba sus ideas sobre la propuesta, se convirtió en un ejercicio de autoexploración que lo llevó a entender que sus temores no eran una señal de debilidad, sino el combustible de su impulso hacia adelante. Una semana después, ya con un cuerpo de propuesta revisada y enriquecida, regresó a la sala de juntas para una segunda reunión. El ambiente era diferente, como una nube cargada de posibilidades. Sin embargo, el peso de la incertidumbre seguía presente. ¿Lo lograría esta vez? Era consciente de que sus esfuerzos requerían más que una presentación bien elaborada. Lo que estaba en juego era su capacidad para adaptarse y evolucionar conforme a las necesidades de su entorno. Ricardo tomó aire, sintiendo el olor a café mezclado con la tensión palpante de la sala. La presentación comenzaba a ser más que un discurso, era una invitación a sus compañeros a unirse a una misión. Aprender a ser flexible y abierto a la crítica era un camino arduo, pero se sentía listo para afrontar el desafío. Con la mirada firme y una emoción renovada, se preparó para encarar el nuevo capítulo que se abriría, uno lleno de potencial y transformación, pero justo cuando estaba a punto de comenzar, el timbre de la puerta resonó, y una figura inesperada apareció. Era Clara, con una mirada decidida, y sus palabras serían cruciales. Ricardo sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué desafío más le esperaba? Esa inquietante chispa de duda regresó, pero esta vez, acompañada de un renovado sentido de propósito. La figura de Clara se destacó entre la multitud de rostros conocidos, pero su presencia generaba una sensación de desconcierto en Ricardo. Había visto a su colega como una aliada en el camino hacia su meta, pero ahora un aire de incertidumbre flotaba entre ellos. Algo en su postura parecía delicado, como el hilo de una telaraña que podría romperse con el más mínimo movimiento. Ricardo, necesitamos hablar ahora,
dijo Clara, observando a los que estaban sentados en la mesa de juntas. Ella no era de aquellos que interrumpían con ligereza, y su mirada firme le decía que lo que venía no sería banal. Ricardo, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se transformara en arenas movedizas, asintió y la siguió al pasillo. El murmullo de sus colegas se desvaneció, dejando solo sus pasos resonando en la fría losa. Esto es serio, continuó Clara, cerrando la puerta detrás de ellos. Lo que planeas presentar no solo es ambicioso, también es arriesgado y, si fallas, puede afectar mucho más que tu carrera. Las palabras resonaron como un eco en su mente. En ese instante, todas las inseguridades que había intentado manejar resurgieron como un tsunami. Y que si no es suficiente, pensó Ricardo, sintiendo una presión insostenible en su pecho. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, se armó de valor. Siempre hay riesgos, Clara. Estoy dispuesto a asumirlos. Este proyecto no es solo una propuesta, es una oportunidad para transformar la cultura de la empresa. Clara lo miró, considerando sus palabras. Lo sé, pero hay fuerzas en juego que no puedes ignorar. Confía en mí, un paso en falso y puedes arruinarlo todo. En su interior, había un tumulto de pensamientos. La advertencia de Clara era como un filtro que lo obligaba a revisar su propio punto de vista. Pero en lugar de desalentarlo, su advertencia reforzaba su determinación. Aquel sentimiento de ser un alpinista enfrentando un nuevo pico en la montaña inexplorada lo invadía una vez más. Voy a presentar un plan sólido, dijo, con la voz autoafirmativa. Necesito tu apoyo, no solo como colega, sino como una voz que represente a aquellos que pueden beneficiarse de esto. Clara levantó una ceja, intrigada. ¿Qué piensas hacer? Ricardo comenzó a delinear las características de su presentación, ahora con un enfoque renovado. No sería simplemente un informe, sino un vehículo de transformación. Incluiría historias específicas de empleados, testimonios e incluso un pequeño análisis de cómo la felicidad de un individuo puede afectar el rendimiento de todo el equipo. No podía simplemente exponer datos fríos como si fueran piezas sueltas de un rompecabezas. Tenía que lograr que cada persona en la sala se sintiera implicada, conectada. Mientras hablaba, un destello de inspiración lo atravesó. Tú conoces la empresa mejor que nadie, Clara. ¿Cómo podríamos integrar elementos que resalten las dinámicas humanas de esta propuesta? Creo que la clave podría estar en mejorar nuestro enfoque hacia el bienestar de todos. Clara sonrió, algo en su mirada había cambiado. Eso podría funcionar. Las historias siempre atraviesan la resistencia, pero tendrás que estar preparado para los detractores. Tienes que ser firme y estratégico. Con cada palabra, Ricardo sentía que el peso de la incertidumbre comenzaba a transformarse en una expectativa vibrante. Había decidido no solo defender su proyecto, sino también llevarlo a un nivel donde se sintiera como un movimiento colectivo hacia el cambio. A medida que avanzaban a la sala nuevamente, Ricardo sintió que su visión se encontraba más alineada que nunca. Tenía frente a sí un camino difícil, pero su mente y su corazón estaban dispuestos a construir y desafiar las adversidades. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando, y su voz interior preguntaba si realmente podría sostenerse ante una resistencia feroz. Al entrar, el murmullo se detuvo y los ojos se fijaron en él. Clara le dio una ligera palmadita en el hombro, un gesto de apoyo silencioso que le dio confianza. Ricardo respiró hondo. Estaba listo. Cuando finalmente vio a sus colegas esperándolo, una idea se apoderó de él. ¿Qué decisión debía tomar en relación con el impacto real que su proyecto podría generar en el futuro de la empresa y sus propios sueños? El momento estaba cargado de posibilidades, pero la elección que lo aguardaba podría redefinir todo lo que había trabajado hasta entonces. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para abogar por su visión? Cada uno de esos rostros le recordaba lo que estaba en juego. La respuesta a su pregunta se acercaba a pasos agigantados, y el desafío de sus convicciones estaba a punto de comenzar.
Ricardo se encontraba ante un nuevo umbral, la decisión que marcaría el rumbo de su vida fluyendo en sus venas como una corriente de adrenalina. Había llegado el momento de derribar los muros de la ansiedad y el escepticismo, y hacerse eco de la voz que había surgido en su interior tras conocer a Verónica y las mujeres de la comunidad. Era hora de actuar y de demostrar que el impacto social y la rentabilidad no eran opuestos, sino dos caras de una misma moneda. Al iniciar la reunión, respiró hondo y se enfrentó a su audiencia con una mezcla de seguridad renovada y vulnerabilidad. Lo que presento hoy no es solo un proyecto, es un compromiso con nuestro futuro como empresa y como individuos, dijo con claridad. En ese instante, su voz resonaba no solo como un ejecutivo, sino como un ser humano que había comprendido el significado profundo de la conexión. Presentó la nueva estrategia, incorporando testimonios reales de mujeres que habían transformado sus realidades gracias al apoyo que ofrecía la ONG a la que ahora dedicaba parte de su tiempo y recursos. Cada historia era un ladrillo que construía el puente que deseaba edificar entre la empresa y la comunidad. Al ver cómo algunos miembros del consejo se interesaban en las narraciones, sintió una inyección de confianza. Él no estaba simplemente vendiendo una idea, estaba compartiendo una visión de cambio real. A medida que su presentación avanzaba, las miradas escépticas comenzaron a girar y la resistencia se convertía en curiosidad. Con cada argumento, cada dato acerca de cómo el compromiso social impulsaba la motivación y la productividad en una empresa, las dudas disminuían, convirtiéndose en preguntas constructivas que requerían respuestas. La sala se iluminaba, y la energía cambió de un ambiente de confrontación a uno de colaboración. Finalmente, llegó el momento en que sus colegas se dieron cuenta de que su propuesta no era solo una revolución ética, era una estrategia clara para impulsar el crecimiento empresarial. Al término de la reunión, con aplausos resonando en el aire, Ricardo experimentó un sentimiento de realización, había cruzado una frontera que antes le parecía impenetrable. Esa tarde, mientras se retiraba de la oficina, se detuvo un instante para sentir el peso de lo que había logrado. Había dejado de ser un hombre que medía su valía a través de la acumulación de riqueza y estatus, y se había convertido en un agente de cambio, comprometido a utilizar su experiencia para hacer una diferencia tangible en la vida de otros. La soledad que lo acompañaba había encontrado un antídoto, el sentido de pertenencia en una causa mayor. Al día siguiente, con una renovada sensación de propósito, se reunió con Clara para afinar los detalles de la ejecución del programa piloto. La emoción era palpable, su colaboración se había fortalecido y su visión de empoderar a mujeres de la comunidad ahora era un proyecto en plena ebullición. Una clara dirección comenzó a fluir entre ellos, donde cada idea suya se convertía en un paso firme hacia la materialización de su objetivo social. Pronto, lanzaron el programa que combinaba recursos empresariales con necesidades comunitarias, permitiendo que mujeres como Verónica accedieran a talleres y a redes de apoyos, generando un cambio real en sus vidas. Las sonrisas de gratitud y el brillo de esperanza en sus ojos se convirtieron en el espejo del verdadero éxito, uno que Ricardo jamás había contemplado en sus años de negocio frío y calculador. La transformación de Ricardo fue innegable. Pasó de ser un príncipe del mundo corporativo a ser un líder transformador, un defensor de la dignidad y la equidad. La satisfacción profunda que le brindaba su nuevo camino era un logro personal genuino, un legado que pronto resonaría más allá de su propia vida. Cada éxito en su programa no era solo un hito, era un eco del poder que cada individuo, empoderado, podía transmitir al mundo. El viaje de Ricardo había demostrado que, al trascender el miedo y abrazar su vulnerabilidad, realmente había logrado alcanzar no solo su propio potencial, sino ayudar a otros a hacer lo mismo. En el esquema amplio de su vida, esta victoria individual y social abría un nuevo capítulo, uno donde la autenticidad y la humanidad reinarían sobre el frío ascenso empresarial. Ahora que la historia de transformación se había escrito, el camino estaba despejado para aquellos que deseaban seguirlo. No esperen ni un segundo más para unir su voz a esta misión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas.
Dejen un me gusta ahora y ayuden al algoritmo a fomentar más contenido de cambio positivo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de actuar. Hagan su parte.